Empecé a leer El viajero del tiempo y qué es el viajero del tiempo, y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que el viajero del tiempo empieza y termina en el lector. Finalmente el lector es el viajero del tiempo, ¿verdad? Ay, qué bonita observación. Sí, sí, por supuesto, tienes toda la razón. Cuéntame un poquito de este libro que acaba de sacar la UNAM, que por otro lado tiene un montón de libros y me parece que va muy bien con esos libros, digamos, ¿no? Bueno, yo estoy haciendo muchas notas con los libros de la UNAM. Ujú. Mira, este libro está en una nueva colección, ya la habrás visto, Hilo de Aracne, que se supone Sí, es maravilloso. que está dirigida a lectores jóvenes, que es algo que rarísimamente no tenía tal cual la UNAM. Publica, por supuesto, una cantidad espectacular de libros académicos, de clásicos, pero digamos, obras escritas más contemporáneamente y dirigidas a los propios alumnos de los planteles y demás, no tenía. Entonces, pues eso es pues como una diversificación muy interesante de esa oferta, ¿no? Y cuando me invitaron, pues me dio mucho gusto por eso. Ujú. Eh, este libro, digamos que recoge, pues, la mayor y la mejor parte de una cantidad de que estuve escribiendo en línea durante varios años, a principios de la década anterior. Algunos de ellos habían salido en un par de libros anteriores, como colecciones de minificción, eh, pero ahora esta es, digamos, la versión completa, remasterizada y también retrabajada de todo ese periodo. Tiene materiales totalmente inéditos y de hecho varios que fueron escritos expresamente para este libro, ya más allá pues del momento inicial de experimentación en el cual los hice, que fue cuando estuve escribiendo en Twitter. Ujú. Ahora, tú hablas del viajero del tiempo según Wells y empiezas a explicar qué es el viajero del tiempo a través del gato, a través de la familia. Un poco me parece también certificando tu interés por este tipo de literatura, que a esta altura, como hablaba ayer con Cecilia Udave, ustedes tenían razón, me parece. ¿Lo Ay, sientes así? pues me da gusto que haya esa impresión. Yo creo que la imaginación fantástica siempre nos ha acompañado como especie, pues como culturas humanas, y que no tiene por qué haber ninguna razón por la cual no esté con nosotros ahora, digamos, en esta época del mundo y en este tiempo en el cual nuestra relación a veces con la realidad es algo tan endeble y tan tenue y tan movedizo. Eh, y además creo que un libro como este y como otros, pues, que han estado apareciendo en tiempos recientes, creo que también permiten enfocar lo que puede hacer la imaginación fantástica de una manera distinta a como se hacía en el siglo XX e incluso a principios de este siglo. No se trata solamente de preguntarse dónde acaba o dónde empieza nuestra idea de lo real, sino también de preguntarnos por alternativas o por caminos distintos para que pensemos en nuestra existencia cotidiana. Creo que eso se ha vuelto más importante con el tiempo y creo que es algo de lo que a su propia manera pues habla también este libro del viajero a la hora de que contempla como eh, todos estos sucesos y todas estas cosas extrañas que le pasan al viajero que nos permiten observar como una gran cantidad diferente de tiempos y de lugares y de personalidades, pues. Claro, también es cierto que yo te conozco desde hace bastante, que antes por ahí andabas con lo siniestro y con esto que se veía en la realidad, pero que no lo atrevíamos a ver, un poco, no muy en lo tuyo, pero tal vez un poco al costado de la literatura. Y hoy me parece que ustedes están en el centro por las tendencias que hay, pero también a veces pienso que hemos empezado a ver tan extraño otra vez la realidad mexicana, tan siniestra, tan tremenda, que
por un lado está el género policial y por otro está la literatura fantástica, que ellas nos acompañan a precisamente absorber esa realidad. ¿Te parece un poco eso lo que pasa con el lector, Alberto? Yo creo que sí, de alguna forma eh, nos está sirviendo, justamente como dices, para enfrentarnos con una situación que tiene mucho de la realidad que vivíamos en otro tiempo y a la vez que vemos de una forma muy diferente, ¿no? Hay una sensación mayor, creo, como de confusión o de desvalimiento, porque la misma forma en la cual comunicamos la realidad se vuelve problemática, ¿no? Entre todas las famosas burbujas informativas y las diferentes formas en las cuales se puede ahora falsear casi cualquier experiencia, ¿no? Ya sea personal o colectiva cuando se comunica. Eh, y a mí me parece muy interesante, por ejemplo, que el éxito de la narrativa policial, la narrativa de la violencia, pues es ya bastante, ya tiene bastante tiempo, pero es un éxito que también se vuelve, se complica, digamos, porque yo creo que ya estamos viendo y ya lo están viendo algunas de las grandes autoras y autores de este tipo de historias, que no basta con representar las cosas como son, o sea, ya sabemos cómo son y ya sabemos que si no se hace nada, no cambian, ¿no? No se, para lo testimonial tenemos grandes cronistas y grandes periodistas. La literatura necesita hacer alguna otra cosa. Y Claro. esa otra cosa puede ser como ir más a lo profundo cuando representa la realidad o como de veras tratar de observar desde otros ángulos, que es lo que varios de nosotros queremos hacer. Sí, por otro lado también me parece que hemos vuelto un poco a hablar de literatura, ¿no? De empezar a decir, a ver, ¿cuáles son las preguntas para el género policial? ¿Qué tiene que ver lo siniestro? ¿Qué tiene que ver lo siniestro la realidad? En ese sentido, me encanta poder hablar con ustedes, que ustedes tienen un conocimiento muy importante desde hace muchísimos años, digamos, ¿no? Es decir, eso también me parece que es muy de tendencia, ¿no? Vamos a preguntarle a estos escritores que de hace mucho tiempo vienen manejando este tema, cómo son estos temas, ¿no? Sí, bueno, y al mismo tiempo está surgiendo más gente, que eso a mí también me Claro. parece un signo alentador. Hace 30, 40 años era muy difícil encontrar personas que dijeran, sí, a mí me interesa hacer esto, ¿no? Incluso era un problema, pues, porque te cerraba puertas. Ahora, digamos, la situación está cambiando. Eso es cierto. Acabo también de leer una gran novela de ciencia ficción de Paraíso Perdido, no me acuerdo mucho, Rodolfo o Robert, no, Roberto Abad, no sé si lo leíste, Ah, sí, sí, y sí. me encantó y yo digo, claro, ahora empiezan a aparecer estas nuevas generaciones que se fijan más en los géneros, aunque sea para derribarlos, digamos, ¿no? Aunque sea para no respetarlos, pero se fijan mucho más en los géneros que nos fijábamos nosotros. Sí, claro. Es que además yo creo que ya ha entrado en las nuevas generaciones, pues esta convicción de que en realidad la idea misma de los géneros es una idea que nos venía de entrada de fuera. O sea, todas las Claro. definiciones que tenemos, o sea, ciencia ficción, fantasía, horror sobrenatural, todas esas venían de un entorno social, cultural, lingüístico que no es el de aquí. Entonces tenía que haber una transformación, tenía que haber pues sí, una demolición de ciertas premisas, la construcción de otras premisas nuevas, y ahora eso no es como la construcción, no es, digamos, perdón, esa conciencia no es el resultado de un proceso muy largo, sino que es casi que el punto de partida. O sea, lo que se está haciendo ahora, por lo menos aquí entre nosotros, en México, en otros lugares de América Latina, en otros lugares que están pues, más allá del origen, digamos, hegemónico de estas etiquetas, de entrada parte de que hay que plantearse algo diferente. Y eso me parece que está muy bien.
Esto es cierto. Por otro lado, ¿qué es lo que te ha llevado, qué es lo que te ha dado el microrelato a la hora de narrar, digamos, ¿no? Porque tú es cierto que eres experto en microrelato, cuando cada vez que hablamos de microrelato decimos tenemos que hablar con Chimal, eso es cierto, pero por otro lado tú has escrito novelas, novelas importantísimas como la que fue la candidata al premio de Venezuela, Rómulo Gallego, es decir, ¿qué te ha dado el microrelato a la hora de narrar? Por una parte, me da una experiencia de escritura que es distinta que la del cuento y la novela. Una experiencia que es más inmediata, más, digamos, más llena de multiplicidad, obviamente, porque se pueden hacer rápidamente variantes de diferentes historias, se pueden recombinar y transformar diferentes personajes de muchas maneras. Eh, y cuando se da la escritura en línea, además, me da la oportunidad de comunicarme con otras personas de una forma que, por supuesto, no está disponible pues en ningún otro tipo de escritura. Creo que esa es una de las pocas cosas inequívocamente buenas que ha dejado pues la posibilidad de la escritura en línea en las plataformas digitales que realmente tenemos, ¿no? No en la Internet idealizada de otras décadas, sino en la actualidad. Eh, que todavía es posible formar lazos, formar comunidades incluso alrededor de la escritura, ¿no? Incluso en esta época en la que la imagen popular de Twitter o de Facebook es la de un espacio extremadamente tóxico, ¿no? Que sí lo es, por supuesto, todavía existen como estos resquicios, estos rincones donde se puede hacer y decir otra cosa. Y la verdad, para alguien que escribe, pues ese tipo de comunicación es muy valioso y muy enriquecedor, porque se da no solamente después del proceso de creación, sino a lo largo del mismo proceso. Van las dos últimas preguntas. Me encantaron las ilustraciones del Viajero del Tiempo. Un ¿Cómo Sol las Inés viste tú? ¿Cómo Sol las Inés viste tú? este Sol Inés es una maravilla. Uh-huh. La verdad es que yo las vi hasta después, o sea, no trabajé directamente con él, pero me sorprendieron y me fascinaron, porque además no son directamente, eh, Relacionada diga- con el cuento, ¿verdad? Con exacto, el... exacto, exacto, no son Sí. representaciones de los cuentos, sino que son su propia idea, pues su propia atmósfera de este mundo, este, etéreo, pues, onírico del viajero del tiempo, y me encantan. Bueno, más allá del Viajero del Tiempo, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Cómo te ha llevado la pandemia? Que ya van 2 años prácticamente. ¿Cómo? Ay, no. Pues mira, la pandemia me ha dado varios golpes, como cualquiera. Este, también me ha obligado a reevaluar varias cosas respecto, pues incluso de mi vida como persona, pues de trabajo, de cómo en muchas ocasiones nos dejamos llevar por esta carrera absurda ¿no? De ir siempre buscando otra cosa que hacer, otro lugar a donde ir, otro eh, compromiso, otro trabajo pequeño o grande. Este, me ha obligado a replantearme hasta dónde aguanta simplemente mi cuerpo físico, una cosa por el estilo. Claro. Este, porque ahora, digamos, en este momento de emergencia sanitaria, yo he estado en mejor estado de salud que en los últimos 4 o 5 años, ¿no? A pesar del encierro y de todo, lo cual es, de suyo es significativo. Y bueno, aparte de eso, pues después del trancazo inicial sí he podido volver a escribir, sí he podido volver a leer, y creo que también algo que estaba yo echando de menos y que me había costado mucho trabajo mantener y ahora puedo un poco tener más cerca de mí, pues es la lectura por gusto, que un poco se me había difuminado, ¿no? Entre, digamos, los compromisos, las obligaciones, que son los que son, pero esa tarea como de descubrir algo nuevo, algo que ni siquiera yo mismo sabía que estaba buscando, la he podido volver a hacer y este, eso ha sido muy bueno. Ahora digo, respondiendo a la otra parte de la pregunta, estoy terminando, literalmente terminando una novela breve para niños que espero que salga quizá para final de año. Por el fondo.
No, ese es otro plan que espero que venga más adelante. Y después no sé, tengo varias cosas ahí alineadas, Ajá. digamos, Pendientes. como mandé, sí, pendientes, pero pendientes de esos que son como gozosos, cosas que Sí. realmente quiero hacer. Otra novela, quiero volver a hacer cuentos porque llevo, pues un par de años, exceptuando esta tarea, pues, del viajero del tiempo, que fue un poco remixear, revisar, reconfigurar ciertas cosas, ¿no? O sea, no fue exactamente crear desde cero, ¿no? Exceptuando eso, llevo un par de años dedicado casi exclusivamente a la novela, que ya quiero hacer otra cosa. Perfecto. Muchísimas gracias por la entrevista, Alberto. Al contrario, Un Mónica, gran muchas gracias a abrazo. ti. Un abrazote. Gracias. Gracias.